ese argumento de que, ay, viaja, viaja, que viajar es gratis. No, nena, no es gratis. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Para finalizar esta trayectoria en Georgia, visitamos rápidamente las Crónicas de Georgia, que son un monumento de 16 columnas talladas en metal y piedra. Estas figuras retratan a algunos personajes históricamente importantes tanto en la política como en la religión. Son 16 imponentes columnas de más de 30 metros y pues nos despedimos viendo este hermoso paisaje de fondo con un lago espectacular que queda junto a este monumento. Con esta hermosa vista nos despedimos de Georgia, como le quieran decir. Yo vi por ahí que andaban diciendo que no se pronuncia así. Tú pronúnciale como quieras, Georgia, English, New York, Nueva York, como tú quieras. Tú pronúncialo como se te salga de ahí. Bueno, es el último día aquí y nos despedimos con esta hermosa vista. Me compré este abriguito en $5. Doné un poco de ropa porque no me entraba, he hecho compras compulsivas y es que aquí la ropa es muy barata. Entonces doné un poco de ropa a cambio de un abrigo y me compré también este abriguito de acá. Baratísimo, o sea, prácticamente doné la ropa por falta de espacio, pero igual ya le di palo a esa ropa. Y nos vamos a Armenia. ¿Saben qué me recuerda Armenia? Con mi hermana mayor, con Andrea, siempre jugábamos a las Misses, las Miss Grand, creo que así se llaman, ¿no? Que son como que más sensuales y como más dramáticas, y cuando presentan al país hacen como que una pirueta y de ahí gritan ¡Ecuador! Y con ella siempre hacíamos estas parodias de cada país. Y China. No, quizás no les dio risa, pero para mí es algo muy divertido hacer esto con mi hermana. Siempre nos reímos mucho. Y bueno, nos vamos a Armenia. Tengo algunas cositas que contarles, actualización de mi viaje, y es que se me fue de las manos el presupuesto. No es cierto. He decidido que para abaratar costos, en vista de que el día a día, cuando estás viajando, se gasta. Sales a la tienda y tarjetazo aquí, tarjetazo allá. Y no es que yo gaste por gastar, yo gasto en cosas que verdaderamente necesito e intento darle el mejor uso a mi dinero para obtener los mejores recursos, tanto de comida como vestimenta, transporte y demás. Me movilizo en metro, no uso mucho taxi, etcétera. Aún así se gasta mucho, así que ese argumento de que, ay, viaja, que viajar es gratis. No, nena, no es gratis. Vengo de una familia humilde, entonces nunca nos pudimos dar el lujo de viajar, de decir, toma, mijita, ándate a París, ándate acá, jamás, ni a Quito. O sea, yo Quito lo conocí ya de vieja. Pero bueno, dejando de lado que no tuve ciertos privilegios especiales y que ahora estoy intentando hacerlo por mi cuenta, pues sí se gasta. Llevo 3 semanas y se gasta, nena, se gasta. Cuando he ido, me he permitido ir a restaurantes lindos o salir a lugares especiales, bonitos. Ha sido porque pues mi chico pues me invita, ¿no? Pero de ahí, aquí este tema de ser la mujer empoderada e independiente, pues no es tan fácil como les muestro en el video. Por ejemplo, en un Airbnb tenía microondas, pero no había cocina. Entonces, al no haber cocina, no podía cocinar absolutamente nada. En el que estoy ahora hay cocina, pero no hay microondas. Entonces, cuando quiero, qué sé yo, me hago un almuerzo, supongamos, me hago de almuerzo pasta con atún y cebollita, alguna cosa, y la quiero recalentar, la hago para 2 porciones de almuerzo y cena, y en la cena la quiero recalentar, me toca agarrar una olla y recalentarla, y no es tan sencillo como meter el plato. Pero sí, obviamente tener cocina es la mejor ventaja que tener microondas. Pero pues sí es un gasto de recursos complejo. Hice compras para estos días y como mañana viajo a Armenia por bus, el costo del bus me salió en $25 y son 5 horas de viaje.
Por eso intenté aligerar mis maletas yendo a donar ropa porque no me entra todo. Entonces compré esta semana cosas para despensa y lastimosamente me sobran, qué sé yo, 4 huevos, azúcar, que acá el azúcar es cara. Una funda pequeña me costó $4. Pero sí, el café, por ejemplo, me lo voy a llevar. Cositas pequeñas que puedan serme de utilidad y que no me ocupen tanto espacio ni peso es lo que me voy a llevar. Entonces, le he dado muchas vueltas al asunto, pero en vista de que ha sido... bueno, me ha tomado entre 2 o 3 semanas darme cuenta de un aproximado de cuánto estaré gastando tanto en hospedajes como en comida, como en transporte, porque por mucho que te quedes en hostales de $5 al día, por mucho que comas pasta con atún, pan de desayuno, huevos, como que arroz con huevo, se gasta. Sí se gasta, así que no te vengan aquí con que viajar es barato, viajar es gratis, el que quiere puede, ándate por tierra, mochilea, igual se gasta. No piensen que con esto quiero decir que tenía la intención de viajar gratis, por supuesto que no, pero yo estimaba un gasto similar a lo que yo ocupo en Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador gasto entre renta, comida y transporte entre $300 a $400 compartiendo gastos con mi familia, porque yo en Ecuador vivo con mi tía y con mi hermana mayor. Al inicio del viaje yo empecé gastando pues lo fijo, lo que yo sé que ya es un gasto estable, que son la compra de vuelos, la compra de algunos boletos de buses y pues haciendo un presupuesto estimado de cuánto gastaría en Airbnb, reservando principalmente la primera ciudad que visitaría, que era Georgia. En esto he gastado aproximadamente $1,000. Entonces, aún me quedan 2 meses y 1 semana por viajar y aún tengo que reservar boletos de bus porque tengo comprado los vuelos hasta Serbia. Aún me queda comprar boletos de bus, Airbnbs, que solo en Airbnb estimo un gasto de entre $800 a $1,000 porque cuando tú rentas en la zona central de la capital es un poco más elevado que rentar en zonas un poco más alejadas. En el Airbnb donde estoy grabando este video, el costo es muchísimo más económico y es una casa completa. Tiene 2 salas, cocina, comedor, una habitación, tiene muchísimo espacio. Entonces, en comparación a los otros lugares donde alquilé aquí en Tiflis, el precio y la relación calidad-precio es grande la diferencia. Entonces, en total yo estimo que el gasto que me espera aún por hacer es de $1,000 por mes y por eso he decidido tomar esta decisión, porque me estoy ahorrando más de $1,000 solamente en estadía. Por eso he decidido tomar esta decisión, así que no piensen que con esto estoy intentando decir que mi intención era viajar gratis, pero sí es bastante elevado. La diferencia es casi el doble de lo que yo tenía presupuestado gastar. Entonces, ahora que ya tengo más claro el panorama, pues he decidido tomar este camino para abaratar costos y para ajustarme un poco más al dinero que tenía, al presupuesto que tenía estimado gastar. Entonces, en parte recomendación, Mehmet, si ustedes bien saben, él recorrió muchísimos países viajando como voluntario, haciendo voluntariados, que también me parece una dinámica muy bonita, especial y segura de viajar. Yo estoy utilizando una aplicación que tiene muy buenas reseñas, que mis amigos me han recomendado y que se maneja con una interfaz que te permite seguridad tanto a ti como a tus hospedadores. En esta aplicación tú puedes elegir tanto lugares en la periferia de la ciudad como en la zona turística, pero en la zona turística suelen ser más hostales, suelen ser más lugares como intercambiar trabajo por una cama, ¿no? He intentado buscar lugares donde me ofrezcan desayuno, almuerzo y cena y también habitación privada. ¿Por qué? Porque soy lagarta. ¿Por qué? Porque sí, así es uno. ¿Qué se le va a hacer? Si voy a ahorrarme un dinerito, pues una vez me ahorro todo, ¿no? Entonces conseguí en Armenia 7 días. Conseguí también un voluntariado en Serbia, en la zona más de la naturaleza. El de Armenia también es en la zona a las afueras de la capital.
Y todo es súper seguro. De hecho, te hacen una entrevista, filtran tu perfil, tú envías una propuesta, tu perfil tiene que estar totalmente cargado con qué estudiaste, tu experiencia en voluntariados. Yo anteriormente hice voluntariado con una fundación que se llama Techo Ecuador, donde construimos 10 viviendas emergentes para personas de bajos recursos, y también construimos baños para una comunidad que no tenían acceso a sanitarios en buen estado. Entonces fue una experiencia maravillosa que llenó mi alma y mi corazón cuando entregamos a estas familias y sus ojos se llenaban de un brillo de esperanza de que el mundo puede ser mejor. Me he encontrado con proyectos maravillosos que incluso apoyan los objetivos de sostenibilidad de la ONU, pero es muy difícil, ¿no?, encontrar los lugares a los que vas y que encajen con tus objetivos, tus valores y tu ética, y a la vez la otra persona. Es complejo. Hay algunos que sí intercambian trabajo por hospedaje y hay otros que sí buscan pues apoyar a proyectos sostenibles y a proyectos que vayan en pro de un mejor mundo, un mejor espacio, mejores oportunidades para las personas que lo necesitan. En este caso estuve viendo, por ejemplo, en Asia, en Tailandia, en muchos países se manejan donde tú como voluntario tienes que dar una cuota diaria para apoyar qué sé yo, a la fundación o a la organización que está haciendo esto. En los que yo he aplicado, pues no, mi objetivo es viajar y conocer e intentar ayudar a pequeños proyectos que lo requieran. En este caso, granjas, jardines, pequeños centros comunitarios de ayuda social, de ayuda de enseñanza de idiomas a niños y demás. El de Armenia es algo así, es un centro comunitario que busca vivir en armonía con la naturaleza, tienen sus propios huertos y enseñan idiomas a niños que lo requieran. Es un proyecto que me pareció muy interesante y pues tuve la entrevista y me aceptaron, y pues eso es lo que haré. Ya tengo programados 4 voluntariados. Por fortuna me aceptaron, intenté pulir lo mejor posible mi perfil, puse pues mi experiencia en voluntariados, mi experiencia como estudiante de arquitectura, mi experiencia en todos los ámbitos de mi vida, y también pues lo que más les importa a ellos son tus valores y tu capacidad de adaptarte a cualquier contexto y entorno en el que te toque trabajar, porque sí, vas a trabajar, no es que llegas y por tu linda cara te van a dar un techo y comida, ¿no? El objetivo es pues intercambiar recursos. En este caso yo pongo mi mano de obra, mis conocimientos, mi actitud positiva para ayudarlos, y pues ellos me ayudan con un techo y comida. Y me entusiasma la idea, me encanta la idea. No sé, ustedes pueden decir qué desperdicio, Sharon, tantos años estudiando, porque sé que van a salir ese tipo de comentarios, pero no me importa. Yo soy feliz, esto está llenando profundamente mi corazón y estoy segura de que estoy tomando la decisión correcta. Les repito, es una aplicación 100% segura. Muchas personas que conozco han utilizado esta aplicación y les ha ido muy bien. En Latinoamérica, que es más peligrosillo, acá pues sí hay, creo yo, un nivel mucho menor de riesgos. El riesgo siempre está, incluso cuando salgo a la calle hay riesgo, eso nadie dice que no, pero estoy segura de que estoy tomando las decisiones correctas y que Dios pondrá en mi camino las personas adecuadas para continuar con mi viaje ameno, tranquilo, lleno de paz y lleno de buenas experiencias. Y bueno, acompáñenme. Ahí al fondo ven mi ropa hecho un rumo porque estoy terminando de empacar. Mañana a las 7 de la mañana sale mi bus y pues mañana mismo arranco con el voluntariado. Estoy muy emocionada, estoy entusiasmada porque estoy segura de que va a ser una experiencia más conectada con la parte local de cada lugar al que voy. En algunos casos me tocará convivir con familias, entonces me entusiasma mucho la idea de poder conocer más
tener más cercanía con el entorno y a la vez también practicar mi inglés, porque por ejemplo en Armenia tienen incluso un espacio para los voluntarios con libros en varios idiomas para que tú puedas leer y puedas expandir tus conocimientos. Entonces está muy cool, está muy interesante. Oigan, me pica la piel, creo que este abrigo hace picar la piel, es de esos que... pero está lindo, así que me aguantaré. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Acompáñenme en esta nueva aventura llamada Sharon, mochilera, voluntaria y todo lo que quieras. Gracias por estar aquí, nos vemos. ¡Woo!